Muy buenas, gente. Bienvenidos a Noche Sombría Relatos. Estoy aquí para ayudarte a relajarte un rato esta noche. Antes de nada, si te gusta este tipo de contenido, deja tu like y suscríbete. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hacemos por aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es por allí. Me encanta ver lo lejos que llega esta pequeña comunidad. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo, pon el ventilador si te gusta ese ruidillo suave de fondo y vamos a empezar la historia de esta noche. El viento del Cantábrico podía cortarte la piel. Frío, húmedo y con ese olor a sal vieja que se te metía en los huesos, como si el mar respirara justo detrás de ti. María Hale conocía ese viento mejor que nadie. Había sido la guardiana del faro de Punta de las Viudas durante más de 40 años, desde aquella noche en que el Adelaida, el barco de su marido, Samuel, se hundió sin dejar rastro. Dicen que fue una tormenta feroz, de esas que parecen venir del fin del mundo. El barco desapareció entre las olas y solo encontraron un trozo de madera y la linterna de Samuel flotando cerca de las rocas. El pueblo le dijo que se marchara, que vendiera el faro, que se fuera a vivir con su hermana a Oviedo o a donde fuera. Pero María no se movió. Dijo que alguien tenía que mantener la luz encendida y aunque nunca lo admitió, también se quedó por él. En las noches despejadas, el mar parecía un espejo negro salpicado de estrellas. Pero cuando la niebla bajaba, todo desaparecía. La luz del faro cortaba el aire como un cuchillo, girando, buscando, siempre buscando. Fue una noche de octubre, con la niebla tan espesa que hasta el sonido del mar parecía ahogarse. Cuando María lo vio por primera vez, estaba sentada junto a la ventana, con una taza de té frío entre las manos, cuando un destello amarillo se movió allá afuera, más allá de las rocas. No era el reflejo del faro, era más pequeño, más cálido, una linterna. María se quedó inmóvil. El corazón le dio un golpe seco. No, susurró. No otra vez, pero sí, allí estaba. Una luz que subía y bajaba suavemente, igual que cuando Samuel regresaba del mar con su viejo farol. A la mañana siguiente fue al cuartel de la Guardia Civil. Le contaron que sería algún barco pesquero, o gamberros, o quién sabe. No empiece a ver fantasmas. Doña María, le dijo el sargento con una sonrisa cansada. Ella no respondió. ¿Para qué? Esa noche la luz volvió. Más cerca. Pasaron los días y la luz seguía acercándose. Cada vez que aparecía, María podía escuchar más cosas. El crujido de la grava en la orilla, el rumor del agua y a veces pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara por el muelle invisible entre la niebla. Empezó a cerrar las puertas con llave. Luego dejó de hacerlo. ¿Para qué sirven las cerraduras contra los muertos? Encendía su propia linterna cada noche y la dejaba en la ventana, como un faro pequeño dentro del faro grande. Le hablaba al mar, igual que hacía cuando era joven. Le contaba sus dolores, los años que pesaban, los sueños que ya no soñaba. Y algunas noches, juraría que el mar le contestaba. Una madrugada, la niebla era tan densa que ni siquiera podía ver el final del pasillo. El aire olía a sal, a óxido y a algo más, algo rancio. Subió los escalones hasta la linterna del faro. Cada paso sonaba como un gemido viejo. Cuando llegó arriba,
Se asomó al cristal y vio la luz, la del mar, más cerca que nunca, moviéndose despacio, constante, como el pulso de un corazón. María apoyó la mano en el vidrio. «Samuel», susurró. La luz se detuvo y luego, poco a poco, empezó a acercarse. Sobre el agua, entre la bruma, apareció una figura, alta, encorvada por el peso del mar. El rostro oculto en sombras, el abrigo empapado y en la mano la linterna. Brillando con un resplandor dorado, él levantó la luz, como si le señalara el camino. María sintió que todo el cansancio de los años se disolvía dentro de ella. A la mañana siguiente, los pescadores notaron que el faro no había encendido su luz en toda la noche. La puerta estaba abierta, la lámpara fría y el chal de María doblado con cuidado sobre la barandilla. Al amanecer, cuando la niebla empezó a levantarse, uno de ellos juró haber visto dos luces mar adentro, avanzando juntas hacia el horizonte. Desde entonces, dicen que si subes al faro de Punta de las Viudas una noche de niebla, verás aquellas dos luces danzando sobre las olas. El mar, dicen, guarda bien los secretos de los que ama. El viento soplaba con fuerza sobre el descampado, trayendo el olor de la lluvia y del metal oxidado. A Eduardo Marzán no le importaba. Llevaba más de 20 años trabajando para Telefónica del Norte y estaba acostumbrado a la soledad. Solo él, su furgoneta blanca, los postes que crujían con el viento y los cables negros que cruzaban los pueblos como venas viejas. Aquel martes le habían mandado revisar una línea antigua, de cobre, entre Pravia y un caserío casi olvidado llamado La Vega del Río. Nadie vivía por allí, salvo un par de casas húmedas y un perro que ladraba a los coches como si fuera su misión en la vida. La instalación era vieja, de cuando los teléfonos pesaban lo mismo que un ladrillo. Subió al poste, enganchó el arnés y empezó a revisar los empalmes. De pronto, el auricular del medidor chispeó. Un ruido leve, un murmullo, como si alguien respirara al otro lado. Telefónica del Norte, prueba de línea, dijo automáticamente. El zumbido se apagó y entonces una voz, fina, de mujer. «¿Eres tú, Eduardo?», frunció el ceño. «¿Quién habla?». Un silencio. Luego, «Me arreglaste el teléfono una vez». En el 98, Eduardo sintió cómo se le erizaba la piel bajo la chaqueta. Conocía esa voz. Era María Luarca, la viuda de un marinero. Le había reparado la línea tras una tormenta, hacía más de 20 años. 2 semanas después, María murió en un accidente en la carretera de Avilés. «María», susurró, «esto no tiene gracia». La línea se quedó muda. Esa tarde, desde la furgoneta, intentó convencerse de que era un fallo técnico. Las viejas líneas de cobre solían captar interferencias, incluso emisiones antiguas. Cosas de la estática, nada más. Pero al día siguiente volvió a oírlo. Voces, primero una, luego varias, mezcladas entre el ruido del viento y el chasquido eléctrico. «Eduardo, no subas al poste del kilómetro 15. Ya es tarde». Arrancó el auricular de un tirón. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba otra cosa. Cuando lo comentó con su encargado, este se rió. «Vieja chatarra», dijo, «se filtra cualquier señal. No te comas la cabeza». Pero aquella noche, en su casa, el teléfono empezó a sonar. Número oculto. Contestó. «Sí», un silencio largo. Luego, una voz profunda, masculina.
No debiste volver a la vega del río. ¿Quién eres? La voz rió despacio. Un sonido húmedo, desagradable. Lo sabrás pronto. Click. No durmió. Cada sombra en el pasillo le parecía moverse. Cada vez que el viento golpeaba la ventana, juraría oír un teléfono sonar en algún rincón oscuro de la casa. Por la mañana volvió al lugar. Quería probarse a sí mismo que no había nada raro, que todo era producto del cansancio. El poste estaba allí, inclinado junto al bosque. El barro olía a tierra mojada y hojas muertas. Subió con cuidado, el arnés chirriando, y abrió la caja de conexiones. Estaba abierta. Los cables colgaban como vísceras. Mientras intentaba recolocarlos, su móvil empezó a sonar. Número desconocido. El corazón se le encogió. Aún así contestó. ¿Quién es? La respuesta vino envuelta en estática, como una respiración. Y entonces la oyó. Su propia voz. Eduardo, decía pausada, tranquila. No mires abajo, se quedó helado. ¿Qué? Pero la voz siguió, hablándole de cosas imposibles, de cómo el poste estaba podrido por dentro, de cómo el viento soplaría justo en ese momento, de cómo el suelo se acercaría demasiado rápido, y cuando miró hacia abajo, vio el barro agrietado y el poste cediendo. El último sonido que oyó fue una risa débil, distorsionada por la estática, la suya. Lo encontraron horas después, colgado del arnés, la cabeza ladeada, el teléfono hecho pedazos junto a él. Muerte accidental, dijeron. Fallo estructural, pero al día siguiente su encargado, Ramón, un tipo de manos grandes y paciencia corta, tuvo que revisar el mismo tramo. Subió al poste, conectó el equipo y escuchó un leve crujido en el auricular. Una voz emergió, temblando entre la interferencia. Ramón, soy Eduardo. No mires abajo. El pueblo de Valdelobos estaba metido entre dos colinas y un río turbio que olía a tierra mojada y hojas podridas. Un sitio pequeño, callado, donde todos se conocían y donde los muertos descansaban tan cerca que, si te esforzabas, parecía que aún podían oírte. A las afueras, justo donde empezaban los montes, se extendía el vergel de los Duarte. 20 hectáreas de manzanos que cada otoño daban frutos rojos como la sangre. No eran manzanas corrientes, brillaban demasiado, tenían una piel tan lisa que parecía pulida, y cuando les dabas un mordisco, había algo raro, un sabor metálico, casi como si te hubieras mordido la lengua. Nadie lo decía en voz alta, pero en Valdelobos todos sabían que el vergel tenía algo distinto, algo que respiraba. Don Ramón Duarte, el dueño, era un hombre silencioso, curtido por el sol y los inviernos. Vivía solo desde que murió su mujer, salvo por su hija Clara, una chica de mirada clara y manos inquietas, siempre descalza, siempre entre los árboles. De niña hablaba con los manzanos. Les contaba secretos, canciones, sueños. Su padre se lo prohibía. No les hables, le decía. Escuchan más de lo que crees, ella se reía. Pensaba que eran supersticiones de viejo, hasta que dejó de ser niña. Cada octubre, la gente venía desde los pueblos vecinos para comprar las manzanas de los Duarte. Decían que eran dulces, firmes, perfectas. Pero Ramón nunca dejaba que nadie las cogiera del árbol. Él hacía la cosecha solo, sin ayuda, y si alguien se metía demasiado entre los surcos, perdía los nervios. Después de recogerlas, enterraba siempre una caja entera en la parte baja del terreno, cerca del muro de piedra. ¿Por qué haces eso, padre?, preguntó Clara una vez. Él se quedó mirando el suelo y respondió despacio.
porque hay que devolver lo que la tierra da. Ese año el frío llegó antes de tiempo. Ramón decía que la tierra estaba demasiado blanda, que algo se movía por debajo. Por las noches, Clara lo veía desde la ventana. Caminaba entre los árboles con un farol encendido, murmurando cosas que el viento arrastraba, como oraciones rotas. Una madrugada, la luz dejó de moverse. Lo encontraron al día siguiente, tumbado junto al tronco del manzano más viejo. No tenía heridas ni golpes, solo la boca llena de pétalos de flor de manzano. Clara se quedó sola con el huerto. Intentó seguir con la rutina, aunque algo en el aire había cambiado. Las manzanas de esa cosecha eran más oscuras, casi negras en el corazón. Al morder una notó un regusto fuerte, denso, como si la fruta sangrara. La dejó caer. Rodó hasta una raíz que se alzaba del suelo como un nudillo. Esa noche soñó con el vergel. Caminaba entre los árboles y oía su nombre susurrado desde las ramas. Clara. Al pie del manzano más antiguo, la tierra empezó a hincharse, y de ella salió una mano, la de su padre. Tenía los ojos llenos de barro. «Aliméntalos», le dijo. Ellos recuerdan. A la mañana siguiente, la tierra junto a su ventana estaba removida, y sobre el alféizar había una manzana recién cortada, brillante, con una gota oscura deslizándose por la piel. El pueblo siguió viniendo a comprar, y ella siguió vendiendo, con una sonrisa amable, con la mirada perdida. «Este año están más dulces que nunca», decía. Pero Clara no volvió a probar una sola. Cuando llegó el invierno, cavó un nuevo hoyo bajo el manzano viejo. Dentro puso un zapato, un trozo de tela, una medalla, cosas que no eran suyas. Mientras cubría el hueco susurró: «Ya podéis descansar». Los árboles se movieron con el viento. Las ramas se rozaban unas con otras, suaves como si rezaran. Y si uno se quedaba en silencio, podía oír el crujido de las raíces bajo el suelo. Respirando, cada otoño, el vergel de los Duarte sigue dando manzanas rojas, casi negras, con un perfume dulce al principio y un fondo de hierro viejo. Los del pueblo ya no se acercan, pero cuando sopla el viento del norte, dicen que puede oírse una voz entre los árboles, suave, persistente, diciendo lo mismo de siempre. Recuerdan. Le llamaban el Parque del Ensueño, aunque hacía mucho que nadie soñaba allí. Estaba en las afueras del pueblo, el esqueleto oxidado de una feria, medio devorado por la maleza y el silencio. La noria se inclinaba como un borracho, la taquilla llevaba años saqueada, y el carrusel permanecía inmóvil en el centro, con sus caballos desconchados congelados a mitad del galope. Los chavales solían retarse a entrar de noche. La mayoría no pasaba del portón, y los pocos que lo hacían nunca se quedaban demasiado tiempo. Decían que el carrusel aún se movía. Volvió a moverse una noche de agosto. Un viejo guardia de seguridad, Ray Mallory, hacía su ronda. El ayuntamiento lo había contratado para evitar que los vándalos destrozaran el lugar antes de su demolición. No creía en fantasmas. Creía en ratas, ladrones de cobre y adolescentes con cerveza. Pero cerca de la medianoche, oyó algo que no encajaba, música lejana, rota, viniendo desde la dirección del carrusel. Siguió el sonido entre la niebla, una melodía suave y metálica, la de un viejo órgano de feria que flotaba en el aire. La misma canción que sonaba cuando llevaba allí a su hija.
20 años atrás, cuando llegó al Tío Vivo, las luces titilaban, bombillas amarillentas chisporroteaban, encendiéndose una por una, y el carrusel giraba. Rey se quedó quieto, el corazón golpeándole el pecho. Los engranajes gemían al girar lentamente. Los caballos subían y bajaban con la pintura cayéndose a trozos como piel muerta. ¿Quién anda ahí?, gritó. Nadie respondió. Solo el chirrido constante del motor y el roce del metal. Entonces vio que uno de los caballos movía la cabeza, apenas un poco, como si respirara. Parpadeó intentando convencerse de que era un reflejo de luz. Pero entonces lo notó. La pintura se desprendía en largas escamas, dejando al descubierto no madera, sino algo blanco, algo poroso. Hueso Pull retrocedió, pero su bota tropezó con una tabla suelta. El carrusel se detuvo, la música cesó, las luces se apagaron. Ray quedó allí, jadeando en la oscuridad, hasta que el silencio empezó a pesar, como si todo el parque contuviera la respiración. Entonces, detrás de él, una voz susurró: ¿recuerdas el paseo, Rey? Se dio la vuelta. Nada, solo el olor a polvo y podredumbre, y algo más afilado debajo, como sangre sobre metal. A la mañana siguiente, su camioneta seguía aparcada junto al portón. El motor frío, el asiento del conductor vacío. Encontraron su linterna cerca del carrusel, aún encendida. El haz de luz apuntaba a uno de los caballos, el de la melena negra y la silla roja. La pintura del cuello había desaparecido por completo, dejando al descubierto un cráneo con dientes amarillentos. Y entre aquellos dientes, sujeto con fuerza, había algo pequeño, una chapa metálica con un nombre grabado: Mallory. Después de eso, el ayuntamiento cercó el Parque del Ensueño. Las cuadrillas de demolición se negaron a acercarse. Pero en las noches sin viento, cuando el aire está quieto, los vecinos juran escuchar una música tenue que flota entre los árboles, lenta, deformada, quebrada. Y si uno camina lo bastante cerca de la valla, puede ver el carrusel girando en la oscuridad, los caballos subiendo y bajando en un ritmo perfecto, con los huesos brillando bajo la luna. Y si miras demasiado tiempo, puede que uno de ellos gire la cabeza hacia ti y sonría. La encontraron un martes por la mañana, de esos martes grises en los que hasta el sol parece demasiado cansado para salir de la cama. Llevaban casi un mes excavando bajo la colina de Weller, abriendo espacio para un nuevo complejo de viviendas. A los vecinos no les gustaba la idea, claro. La colina había estado ahí desde siempre, una mancha verde en el borde del pueblo que nadie miraba demasiado. Los niños solían deslizarse por ella en invierno, y los viejos del lugar decían que la colina respiraba por las noches. La mayoría se reía, pero algunos juraban haber visto una especie de niebla salir del suelo, como si la tierra exhalara. Aquel martes, la pala excavadora golpeó algo duro. «Debe de ser un cimiento viejo», dijo Jeff Weller, sin relación con el nombre de la colina, aunque le gustaba bromear con eso. Bajó al agujero, quitó algo de tierra con la mano y frunció el ceño. No era un muro, era una escalera. Los peldaños eran estrechos y negros como de obsidiana, aunque ásperos al tacto. Cada uno era idéntico al anterior, perfectamente cortado, perfectamente colocado. Y bajaban mucho, tanto que ni con las linternas más potentes lograban ver el final.
Dios santo, murmuró uno. ¿Hasta dónde llega eso? Jeff sonrió. Solo hay una forma de saberlo. Bajó 3 peldaños antes de que el capataz le gritara que no hiciera el imbécil. Jeff se rió, giró para volver arriba y resbaló. Los demás gritaron, lanzaron cuerdas, se asomaron con las linternas. Pero su luz giró un instante y desapareció en la oscuridad. Ni un golpe ni un eco, solo silencio. Como si la tierra se lo hubiera tragado entero, llamaron a la policía, luego a los bomberos, después a un equipo del Estado. Al caer la noche, la zona estaba acordonada con cintas amarillas. Focos potentes iluminaban la tierra removida y hombres con cascos y arneses se asomaban al agujero. Bajaron un dron. Descendió unos 30 metros antes de que la señal se cortara. La última imagen mostraba los escalones curvándose, como si la escalera empezara a girar en espiral. Nadie supo explicarlo. Esa noche sellaron el sitio, pero a la mañana siguiente el agujero había desaparecido, relleno, no con maquinaria. El suelo parecía intacto, natural, como si la tierra hubiera cerrado la herida por sí sola. El equipo quedó conmocionado. Claro, pero la obra siguió. No se puede detener un proyecto por un solo hombre desaparecido. La empresa envió flores. La esposa de Jeff lloró y la colina volvió a su silencio habitual, hasta que empezaron los ruidos. Primero fueron los vecinos, paseadores de perros, corredores, chicos que cruzaban el bosque. Decían escuchar una voz bajo el suelo, una voz de hombre, lejana, ahogada, pidiendo ayuda. La policía revisó la zona y no encontró nada. Pero un agente joven, recién llegado de Portland, juró haber visto huellas descalzas en el barro. Subían por la ladera y se detenían a mitad de camino. Eso fue hace 2 meses. Ahora, la hierba en la colina de Weller crece pálida, casi blanca. Los árboles se inclinan hacia el otro lado, como si sus raíces no quisieran tocar el suelo. Y algunas noches, cuando el viento calla y la luna cuelga grande y baja, se oye un sonido leve, constante, un golpeteo como pasos sobre piedra, contando punto peldaño a peldaño, cada vez más cerca. El primer reloj marcó 13 campanadas un miércoles. Era poco después de medianoche en Milford, un pequeño pueblo de Maine donde nunca pasa gran cosa. La gente se acuesta temprano, los perros ladran a la nada, y lo más emocionante suele ser cuando el equipo del instituto gana un partido. Así que, cuando la campana de la iglesia dio 13 golpes en lugar de 12, la mayoría pensó que era un fallo del mecanismo. El reloj del reverendo Hale llevaba años dando problemas, después de todo. Pero entonces los otros relojes empezaron a hacerlo también, los de las cocinas, los microondas, el viejo reloj de pie de la biblioteca, incluso los relojes de pulsera, los despertadores a pilas, los móviles, todos a la vez. 13 campanadas y justo después, un silencio extraño. A la mañana siguiente, el pueblo entero hablaba de eso. ¿A tu teléfono también le dio por sonar a medianoche? Mi horno se reinició solo. Una cosa rarísima. Yo juraría que la campana dio 13 veces. Pero lo que realmente empezó a asustar a la gente fueron los recuerdos. Pequeños detalles. Al principio, Clara Pierce juraba recordar un funeral el día anterior, aunque el hombre al que había enterrado estaba esa mañana desayunando tortitas en el bar del pueblo. Un chaval del surtidor de gasolina
decía recordar nieve cayendo la noche anterior, aunque el suelo estaba seco y no había nevado en semanas. El sheriff Wilcox se lo tomó a broma. Soñadores, dijo. Veis demasiadas películas raras, pero la siguiente noche volvió a ocurrir. Jueves, medianoche, punto. Cada reloj del pueblo volvió a marcar 13, y los que estaban despiertos durante esa hora, la llamada 13ª hora, empezaron a recordar cosas que jamás habían existido. Calles que no figuraban en ningún mapa, casas que nunca se habían construido, hijos que no habían nacido, amores que habían muerto o que nunca llegaron a vivir. Algunos juraron haber visto gente caminando por las calles despacio como sonámbulos, rostros desconocidos, pálidos, quietos. Al día siguiente esas personas ya no estaban, ni en el pueblo, ni en el bosque, en ningún sitio. El viernes, la mitad del pueblo empezó a poner el despertador antes de medianoche, solo para asegurarse de estar dormidos cuando llegara la hora. Pero la curiosidad es una bestia terca. Así que, cuando volvió la 13ª hora, unos cuantos decidieron quedarse despiertos. Querían ver. Se reunieron en la plaza con linternas y tazas de café entre las manos. A las 12 en punto la campana de la iglesia empezó a sonar. 1, 2, 3. Cuando llegó a la 13ª, el aire se detuvo. El viento cayó. Las estrellas parecían demasiado brillantes, demasiado cerca, como si estuvieran mirando hacia abajo. Y entonces algo cambió. La gente a su alrededor, vecinos, amigos, empezó a parpadear, a distorsionarse, como reflejos en el agua. Algunos se transformaron del todo. Otros rostros, otras ropas, miradas llenas de terror. El pueblo parecía más viejo, las casas distintas. Y de pronto todo volvió a la normalidad, o casi. A la mañana siguiente Milford no era el mismo. Algunas calles tenían otros nombres. Tiendas desaparecidas, casas nuevas en lugares donde antes había solares vacíos. Los que habían estado despiertos esa noche, casi ninguno volvió. Y los pocos que regresaron no hablaban con nadie. Solo miraban al cielo y murmuraban una frase una y otra vez. No era la 13ª hora. Era el 13º mundo. Hoy todavía se escuchan los relojes de Milford dar 13 campanadas a medianoche. La mayoría de la gente se va del pueblo antes de que eso ocurra, pero algunos, los curiosos, los imprudentes, se quedan despiertos, porque quieren saber qué hay al otro lado de esa hora. Y dicen que si escuchas con atención, aún se oyen sus voces, susurrando desde otro lugar. Los Carter se mudaron a la casa una tarde cálida de julio, uno de esos días dorados y tranquilos en los que todo parece estar bien, en los que nada malo puede pasar. Era una vieja casa colonial a las afueras de Millfield, en Maine. Tenía un porche grande, enredaderas subiendo por las paredes y ventanas altas que atrapaban la luz del sol como espejos. Un poco vieja, un poco crujiente, pero eso era parte de su encanto. Tiene carácter, dijo Dan Carter. Su esposa, Marla, sonrió y siguió desempacando cajas. Sus hijos, Ethan de 12 y Lily de 8, corrían de un lado a otro, riendo, gritando, eligiendo sus habitaciones. Fue entonces cuando la casa respondió por primera vez. Ethan gritó: «Esta habitación es mía», y desde algún rincón, débil pero claro, se oyó una voz que repitió: «Mía». Todos se quedaron quietos.
Marla soltó una risa nerviosa. Debe de ser el eco. Las casas viejas hacen eso. Intentaron convencerse de que era solo el sonido rebotando por los conductos del aire. Aún así, el resto del día hablaron más bajito, sin darse cuenta. Al caer la noche, las cosas parecieron volver a la normalidad. Cajas abiertas, pizza en platos de cartón, la típica mezcla de cansancio y emoción de una mudanza. Cuando la casa se quedó en silencio, el crujido de las paredes sonó distinto, como si no estuvieran asentándose, como si estuvieran escuchando. Durante la semana siguiente empezaron a notar más cosas. Marla tarareaba en la cocina y desde el pasillo le devolvían la misma melodía, más suave, más lenta, como si alguien la repitiera con cuidado. Una mañana, mientras se afeitaba, Dan bromeó frente al espejo. Esta casa oye todo lo que decimos. Y del otro lado de la pared, una voz murmuró: todo. Se le cayó la maquinilla al suelo. Ethan y Lily lo convirtieron en un juego. El eco mágico, lo llamaban. Se susurraban cosas a través de los respiraderos, riendo. Pero una noche, cuando ya deberían estar dormidos, Marla oyó a su hijo decir en voz baja: Lily, y la voz que respondió no era la de su hermana. Dan llamó a un contratista. Serán los tubos o el aislamiento viejo, dijo el hombre. El sonido viaja raro en casas así, pero al revisar las paredes, negó con la cabeza. No hay huecos ni ductos que resuenen. Es como si esta casa amplificara el sonido, como si estuviera hecha para eso. En agosto dejaron de fingir que eran ecos. A veces, cuando discutían, la casa se metía en la conversación. Una noche, después de una pelea por dinero, Marla gritó: «¡Nunca me escuchas!» Y la casa susurró desde todas partes: «Yo escucho». Dan se puso blanco. Se quedaron inmóviles, sin respirar. «¿Quién anda ahí?», dijo él. Silencio. Y luego, muy despacio: «Tú». A partir de entonces todo se torció. Las voces se hicieron más claras. Cuando hablaban, el eco les terminaba las frases. A veces oían pasos detrás, suaves, casi humanos. Lily dejó de hablar. Pasaba las horas en su habitación, la cabeza ladeada, escuchando las paredes. «¿Qué oyes, cariño?», le preguntó Marla una mañana. La niña sonrió apenas. «Me está enseñando». «¿Enseñándote qué?». «A hablar su idioma». Esa misma noche hicieron las maletas. Dan no quería saber nada más de aquella casa. Pero cuando fueron a salir, la puerta principal no se movía. No estaba trabada. Estaba cerrada desde fuera. Intentaron las ventanas. Nada. La casa entera vibró y el aire se volvió espeso, pesado, como si respirara con ellos. De pronto, las voces comenzaron. Primero suaves, luego más y más claras. Eran sus propias palabras repetidas desde cada rincón. Risas, discusiones, susurros, secretos. El eco ya no era eco, era recuerdo. Las paredes los recordaban, y entonces, debajo de todo, se alzó una voz más profunda, más lenta, casi amable. «No os vayáis, ahora sois parte de mí. Quedaos y seguid hablando». Al amanecer, la casa estaba en silencio. Los vecinos vieron el coche de los Carter en el mismo sitio, las cortinas cerradas. Pensaron que aún estaban acomodándose. Meses después,
Un agente inmobiliario fue a revisar la propiedad. Al entrar, juró haber oído algo. Una voz suave, femenina, que murmuró desde las paredes: carácter. Esta casa tiene carácter. Y desde algún rincón profundo, un eco respondió con una risa ahogada. Todo empezó con el silbato, bajo, lejano, arrastrado por el viento que siempre parece susurrar entre las vías oxidadas detrás de la estación Craven. Dicen que se puede escuchar en las noches tranquilas, justo a medianoche, ese sonido largo y hueco, como si el mundo soltara un suspiro cansado. El detalle es que por Craven no pasa ningún tren desde hace 60 años. La estación está en las afueras del pueblo, cubierta de hiedra y cristales rotos. La pintura se despega en tiras, como piel quemada por el sol. El gran reloj sobre el andén está detenido en las 12:01. Siempre ha estado así, y aún así, cada noche, a esa misma hora, se ve una luz al fondo de las vías, una luz pálida, temblorosa, como si algo olvidado intentara recordar que alguna vez existió. El viejo Henry Cole sigue yendo allí, o al menos eso dice él. Viste un uniforme de revisor, abrigo azul marino con botones de bronce relucientes, gorra inclinada justo lo necesario y un reloj de bolsillo que consulta cada pocos minutos. Tiene la cara delgada, arrugada como papel viejo, y siempre repite lo mismo. El tren llega puntual. Nunca falla, pero ya no hay horario. El tren de las 12:01 dejó de circular después del accidente. El descarrilamiento de 1965. El que mató a 37 personas. Dicen que fue fuego y metal gritando, una tormenta de chispas y humo que iluminó toda la noche. Al amanecer, las vías parecían huesos torcidos, cerraron la línea. Nadie volvió a reconstruirla. Aún así, Henry sigue apareciendo todas las noches. Camina por el andén vacío, con las botas resonando sobre las tablas viejas. A veces levanta un farol y lo agita hacia las vías. Antes, la gente pasaba a mirar. Curiosos, adolescentes sobre todo, buscando un susto. Reían, sacaban fotos, le preguntaban qué estaba esperando. Henry sonreía, una sonrisa rara como perdida en otro tiempo, y respondía: pasajeros. El tren viene en camino. Siempre hay lugar para uno más. La mayoría de esos chicos nunca volvió. Fue Emma Laird quien se atrevió a denunciarlo. Las desapariciones, las luces extrañas, la voz que escuchó una noche por los altavoces viejos de la estación. Pasajeros, favor de abordar el tren de las 12:01. Tengan sus boletos listos. No hay viajes de regreso. Emma juró que el aire se había puesto helado. Podía ver su propio aliento. Aunque era agosto, dijo que vio la silueta de un tren, gris, con forma de humo, casi transparente, detenerse frente al andén, con las ruedas chillando sin hacer ruido. Henry estaba allí, junto a la puerta abierta, con la mano extendida. Ella dijo que la miró directamente y murmuró: llegas tarde. Ajá. La mañana siguiente encontraron su coche abandonado cerca de la estación. La puerta abierta, las llaves puestas, pero Emma no estaba. La buscaron durante días, con perros, voluntarios, todo, nada, solo su teléfono tirado en el andén, con la pantalla rota mostrando la hora, 12:01 AM. La última foto era borrosa, movimiento, niebla y un rostro que parecía ser el de Henry
sonriendo detrás del cristal de un vagón antiguo, a veces muy de noche. Todavía se ve aquella luz al final de las vías. Algunos dicen que es solo la luna. Otros aseguran que es el pasado filtrándose de nuevo. Pero si alguna vez pasas por la estación Craven cerca de medianoche y ves a un hombre mayor con uniforme de revisor de pie sobre el andén, mirando su reloj de bolsillo que late en el silencio, no te detengas, no lo mires a los ojos, porque el tren de Henry Cole siempre llega a tiempo y siempre hay sitio para un pasajero más. Decían que la señora Vale era el tipo de profesora que todo colegio soñaba tener. Llegó un lunes por la mañana a principios de octubre. Alta, serena, vestida de gris como una sombra que hubiera aprendido a sonreír. Tenía una voz suave pero con peso. Una de esas voces que hacen callar un aula entera. Nadie sabía mucho de ella. No estaba en la lista del personal. Simplemente apareció. Dijo que venía a reemplazar al señor Dunleavy, quien había tomado una licencia inesperada. Y el director, el señor Ward, no hizo demasiadas preguntas. Solo pareció aliviado. El Instituto Maplewood siempre había sido un lugar ruidoso. Puertas de casilleros golpeando, risas, chismes que corrían por los pasillos, y ese olor a desinfectante y juventud que lo impregnaba todo. Pero la semana en que llegó la señora Val, el aire cambió. Se volvió más denso, más callado, como si todo el edificio estuviera conteniendo el aliento. Su primera clase fue de literatura. Escribió una sola palabra en la pizarra, con letra firme y elegante: miedo. Después se giró hacia los alumnos y dijo: todos tenemos uno. El truco está en saber cuál de ellos te va a destruir. Nadie se rió. Fue preguntando a cada estudiante por su mayor miedo: arañas, ahogarse, suspender un examen. Ella asentía despacio, escuchando con atención, pero había algo en sus ojos que hacía pensar que ya lo sabía. Esa misma tarde, Kevin Marsh, un chico de segundo con mala suerte y peores notas, encontró a su tarántula muerta en el terrario. Al día siguiente, corrió el rumor de que había despertado con patas de araña sobre la almohada. Cuando volvió al instituto, apenas hablaba, solo se rascaba los brazos, como si algo le caminara bajo la piel. La señora Bale lo miró desde el escritorio y dijo con una sonrisa tenue: enfrentar el miedo forja el carácter. Y entonces empezaron las coincidencias. Laura Finch, que había confesado temerle al agua profunda, casi se ahoga en natación cuando sintió que algo, una mano, dijo, la tiraba del tobillo hacia abajo. Ben Price, que odiaba la oscuridad, quedó encerrado toda la noche en el cuarto de limpieza. Cuando lo encontraron por la mañana, temblaba tanto que no podía hablar. Lo más extraño era que la señora Bale siempre parecía saberlo antes que nadie. Hablaba en clase de algo, una palabra, un concepto, una historia, y horas después sucedía, como si estuviera dando lecciones personalizadas. Para cuando llegó Halloween, el instituto entero estaba al límite. El director Ward trató de encontrar el expediente de la señora Val, pero no existía. Sin dirección, sin referencias, sin número de identificación. Llamó a la oficina del distrito. No había ningún registro de una señora Vale. Esa noche se quedó hasta tarde en el colegio para enfrentarla. El conserje lo vio entrar en su aula. La luz permaneció encendida.
Hasta pasada la medianoche a la mañana siguiente, la puerta de su despacho estaba cerrada con llave. Cuando la abrieron, el director ya no estaba, solo su silla vacía, papeles desparramados y la ventana abierta. En la pizarra, con la letra impecable de la señora Vale, alguien había escrito Lección 6, el miedo a desaparecer. Después de eso, nadie volvió a verla. El puesto de suplente quedó vacante, aunque a veces, cuando los pasillos están vacíos, algunos aseguran oír su voz por los altavoces, suave, paciente como si siguiera enseñando. Los estudiantes juran haber visto su reflejo en los vidrios del aula 204, un aula clausurada desde hace meses. Siempre sonríe, siempre espera, y a veces, muy entrada la noche, cuando el viento sopla justo en la dirección correcta, se la escucha decir bien: ¿quién sigue? Todo empezó con una sonrisa, una pequeña sonrisa frente al espejo del baño, una de esas que te haces para ver cómo te queda el gesto antes de salir. Solo que no ocurrió al mismo tiempo. Jenny Carson lo notó una mañana fría de enero. Estaba cepillándose el cabello frente al espejo cuando sonrió. Y durante una fracción de segundo, apenas medio segundo, su reflejo sonrió después. Un instante tarde, se quedó quieta. Luego soltó una risa nerviosa. «Qué raro», murmuró. Tal vez la luz, tal vez el sueño. Quizá su mente se había quedado medio dormida, como una videollamada con mala conexión. Pero una vez que ves algo así, ya no puedes dejar de verlo. Durante los días siguientes, empezó a notarlo más. Pequeños detalles. Cuando giraba la cabeza, su reflejo parecía hacerlo un poco después. A veces, los ojos en el espejo no miraban exactamente hacia donde ella miraba. Parpadeaba, y juraría que el reflejo no lo hacía. Su madre, Angela, le dijo que estaba estresada. Demasiadas clases, demasiadas redes, demasiado todo. Jenny intentó creerle. Incluso evitó los espejos por un tiempo. Pero no se puede evitar un espejo para siempre. El viernes por la noche, su madre salió a cenar con su novio y la dejó sola en casa. La casa estaba silenciosa, con el único sonido del refrigerador y el goteo leve del grifo en la cocina. Jenny pasó por el pasillo con un cuenco de palomitas en la mano y vio su reflejo moverse otra vez. Un poco más despacio, solo que esta vez el reflejo no apartó la mirada. Se quedó mirándola. Jenny se detuvo. Sintió el estómago hundirse en frío. El reflejo seguía sonriendo. Amplia, fija, sin pestañear. «Para allá», susurró. El reflejo no se movió. Se acercó al espejo. La chica del otro lado hizo lo mismo, al mismo ritmo, con los mismos gestos. Salvo por esa sonrisa, algo en ella estaba mal. Era demasiado amplia, demasiado afilada en los bordes. Jenny alzó la mano y tocó el cristal. Estaba helado. El reflejo levantó la suya, palma con palma, pero no se detuvo contra el vidrio. Se hundió un poco, lo suficiente para que el espejo ondulara como si fuera agua. Jenny retrocedió de golpe, el corazón martillando tan fuerte que apenas oía su respiración. El reflejo seguía allí, pegado al otro lado del vidrio, con esa sonrisa aún más abierta. Levantó un dedo y tocó el cristal. Tac, luego otro tac. Tac, como si llamara, como si quisiera que le abrieran. Jenny corrió a su habitación y cerró la puerta. Trató de llamar a su madre, pero el teléfono no tenía señal. Sin wifi, sin cobertura, la casa parecía más pesada, el aire espeso, casi vivo.
Entonces escuchó un crujido en el pasillo, después otro, tomó el celular y encendió la linterna. Avanzó despacio hacia el baño. El espejo estaba empañado, pero detrás del vaho se veía algo. El reflejo ya no la imitaba. Estaba quieto, inmóvil, con la cabeza ladeada y esa sonrisa inmensa que parecía tallada con cuchillo. Levantó la mano y saludó. Jenny gritó, arrojó una toalla sobre el espejo y echó a correr. Salió descalza, corriendo por la calle helada, la nieve pegándose a sus pies. Un vecino la encontró horas después, temblando, con los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a salir. No podía explicarse. Solo repetía una frase una y otra vez. Fue ella quien sonrió primero. Una semana después, su madre reemplazó el espejo, uno nuevo, limpio, normal. O eso creyó, porque a veces, cuando pasa por el baño de noche, jura ver el reflejo de su hija en el cristal. Aunque Jenny nunca volvió a casa desde aquella noche, la chica del espejo solo la mira, sonríe, espera. Y si te quedas mirando demasiado tiempo, si aguantas medio segundo más de la cuenta, ella sonríe también.